Fundación Emprender presenta Planificación Estratégica 2, presentado por Younes Hamed. Si uno lee la literatura, la verdad, a lo largo de los años se han desarrollado muchos modelos de planificación. Los modelos más antiguos de planificación partían diciéndole al emprendedor o a la empresa que planificara desde sus capacidades o desde sus fortalezas. O sea, te decían, ¿para qué eres bueno? ¿Dónde están tus fortalezas? ¿Dónde están tus capacidades? Bueno, planifica solo en función de eso, digamos. Sin embargo, los últimos modelos, como el Canvas, que lo vieron con Pablo en el primer taller, y el modelo Delta, que les voy a mostrar algunas cositas, lo que hacen es recomendar que el proceso de planificación estratégica tenga un fuerte foco en los clientes, tenga un fuerte foco en la oportunidad de mercado que hay allá afuera, digamos, representada por clientes. Entonces, si se recuerdan, en el modelo Canvas era básicamente poder distinguir segmentos de clientes, distinguir las ofertas de valor y distinguir una serie de aspectos que se necesitaban para poder atender a los segmentos de clientes. Yo no les quiero recordar cómo se hacía el Canvas, pero lo que sí les quiero decir es que una vez que ustedes hicieron el Canvas, para poder llevarlo a la práctica tienen que definir un plan de acción. O sea, uno no puede hacer un Canvas sin caer en un plan de acción concreto que tiene que ejecutar con ciertos objetivos para poder ir midiendo si realmente uno está avanzando en el modelo de negocio que definió. Entonces, para aquellos que hicieron el Canvas y les gustó lo que hicieron ahí y se lo plantearon como un deseo de desarrollo que tiene que ver con una visión, digamos, bueno, la invitación es que ojalá hayan construido un plan de acción concreto y lo estén ejecutando, digamos. Si no, quedó en un ejercicio teórico. El otro modelo que les quiero compartir para hacer planificación es el modelo Delta, ¿sí? Que es un chileno que ha sido muy exitoso afuera, incluso en la prestigiosa, ¿no es cierto?, en el MIT, que es Arnoldo Hacks, donde él desarrolló un modelo que se llama el modelo Delta, donde dice, mira, la estrategia de la empresa, tu estrategia, tu planificación estratégica, la fortaleza de ella debe estar basada en el vínculo con el cliente. ¿Y qué se entiende por vínculo con el cliente? Significa entender muy bien las necesidades del cliente, entender muy bien cuál es la problemática del cliente, qué es lo que el cliente en su negocio debe resolver. Eso significa entender muy bien la cadena de valor del cliente, de tal manera de que puedas segmentar, agrupar esos clientes de una manera adecuada, donde estén claramente distinguidas las peculiaridades y diferencias de los distintos tipos de clientes en cada uno de esos segmentos. Y luego, conociendo muy bien las necesidades del cliente y muy bien las problemáticas del cliente, evaluar una oferta, ¿no es cierto?, de soluciones, una oferta de valor construida, digamos, con productos y servicios que le entreguen soluciones creativas y ojalá únicas a esos clientes de ese segmento. Lo que él plantea, y que ya la gran mayoría está de acuerdo, es que hoy día una empresa, para que sea exitosa en este contexto, ¿no es cierto?, es muy difícil que sea exitosa solamente entregando un set de productos y servicios estandarizados. Es decir, oye, yo vendo este producto, este servicio y el mismo producto y el mismo servicio para cualquier cliente, digamos. La verdad que eso es muy difícil de ser exitoso de esa forma tan genérica hoy en día, digamos. Y por lo tanto aquí la recomendación tiene que ver con, bueno, ¿cómo soy capaz de generar
un emprendimiento, una empresa, donde sea extraordinariamente buena en entender las necesidades de los clientes y en tener la capacidad de generar productos y servicios que esos clientes requieren. Y para ello, ¿qué es lo que sucede? Que para lograr esa capacidad uno siempre, o casi siempre, no voy a decir siempre, pero yo les puedo decir que en el 90% de los casos, nuestro emprendimiento, nuestra empresa necesita recurrir al apoyo de un tercero para desarrollar ese producto o ese servicio que detectó. Es decir, normalmente uno no tiene dentro de su emprendimiento todas las capacidades para generar esa oferta de valor que necesita un grupo de clientes que uno detectó que la necesidad está ahí. Entonces, ¿qué es lo que aparece? La capacidad que debemos tener como emprendimiento, como empresa, de poder complementarnos y colaborar con otros para poder generar ese servicio. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Ya, con respecto a eso de conocer más al cliente, ¿bastaría y sobraría con una encuesta que uno le vaya haciendo al cliente o es mejor tener una visita permanente con el cliente o tal vez potenciar el departamento de ventas si existe dentro de la empresa como para poder lograr esa información que vas necesitando del cliente? Conocer al cliente no significa conocer las personas, o no significa solo conocer las personas que trabajan en el cliente, no significa solo conocer los gustos o las formas en que las personas que trabajan en el cliente toman las decisiones. Conocer el cliente significa, además de eso, conocer los procesos del cliente. Significa conocer qué es lo que pasa, ojalá, dentro del cliente, desde el punto de vista, qué cosas hace el cliente, qué procesos tiene el cliente dentro del tipo de empresa que es, qué tecnologías usa, qué cosas hace, qué procedimientos tiene. Conocer al cliente significa conocer sus procesos. Y para hacer eso hay que estudiar, digamos, ¿sí? Hay que visitar los clientes en sus puntos de trabajo, recorrer sus instalaciones, conversar con ellos, informarse por otro lado, ¿no es cierto? Buscar antecedentes, informarse y estudiar con fuentes secundarias, que hoy día hay miles y millones, ¿no es cierto?, en las redes, de tal manera de tener una aproximación en cuanto a la actividad del cliente. Conocer al cliente es entender su actividad y además entender las personas y conocer las personas. Eso es entender al cliente. Entonces, cuando uno logra tener esa comprensión del cliente, la capacidad de poder generar nuevas soluciones o nuevas ofertas es mucho más alta. Si yo no conozco la actividad de mi cliente o los procesos de mi cliente, es muy difícil que pueda generar ofertas innovadoras que le generen un valor distinto al que a lo mejor otros competidores le están generando. Entonces, fíjense que lo que aparece aquí es que normalmente lo que normalmente aparece es que cuando uno tiene esa comprensión del cliente y se le ocurren ideas de solución, lo que uno dice, chuta, pero yo no tengo todas las capacidades para generarle esta solución al cliente. Y incorporar esas capacidades a veces es muy caro, o a veces extremadamente lento, o a veces no es posible, porque o no tenemos los recursos, o no tenemos el tiempo. Entonces, lo que aparece hoy en día como una necesidad de poder rápido tomar esa oportunidad y comercializar una solución es tener la capacidad de colaborar. ¿Colaborar con quién? Con otros, ¿sí? Que pueden ser otros emprendedores, otras empresas, para poder generar esa solución y poder ofrecerla en el mercado. Pero ese colaborar con otros para atraer a estos clientes que queremos, que los estoy apuntando ahí en la pantalla, no solamente, como les decía, normalmente las capacidades no están dentro de mi empresa para poder hacer que este imán funcione, que sería esta oferta de valor
el crear esta solución, digamos, que logré pensar, logré idear, pero yo dentro de mi empresa no tengo la capacidad para ejecutarla. Una capacidad que hay que crear, por lo tanto, es la capacidad de poder complementarme con otros. Y les quiero, y quizás estoy siendo un poco insistente en esto, pero es una capacidad súper relevante y que lo veíamos en uno de los aspectos también relevantes de una empresa para ser exitosa en este entorno. Y aquí, fíjense que uno se puede complementar con otras pymes o con otros emprendedores. Incluso a veces uno se complementa con los propios proveedores. Busco ciertas capacidades en mis proveedores y complementarme de una manera distinta con ellos para poder generar nuevas soluciones, o a veces incluso también con los propios clientes. A veces también con los propios clientes uno puede sumar capacidades para uno poder entregar una solución distinta que otra empresa no se lo está entregando. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar indagando, no solo adentro de la empresa, no solo pensar en incorporar el conocimiento adentro de la empresa, sino que tener la flexibilidad y la velocidad de poder colaborar con proveedores, con clientes, con otros emprendedores para también generar nuevas soluciones. Eso da mucha velocidad en el contexto de negocios, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Dicho todo esto, uno podría decir, bueno, ya, bien, pero veamos, ¿cómo construir la visión de mi empresa con un fuerte foco en el cliente? ¿Cómo lo hacemos? Y la verdad es que, como yo les decía, esto no es física nuclear ni mucho menos, digamos, es bastante simple. Aquí hay 13 preguntas que son bastante típicas, o no son preguntas que yo inventé, sino que son preguntas de una metodología bastante exitosa para poder construir una visión de empresa, con fuerte foco en el cliente, que es lo que estamos conversando, pero no solo en el cliente, pero con fuerte foco en el cliente. Construir una visión significa pensar en 2 años, en 3 años, y contestar cada una de estas preguntas con una mirada de 3 años. Es decir, por ejemplo, la primera pregunta, uno dice, ¿qué segmentos de cliente estaré atendiendo? O sea, si miro a 3 años, ¿qué segmento de clientes voy a estar atendiendo en 3 años más? ¿Qué le estaré ofreciendo a los clientes de los distintos segmentos en 3 años más? En 3 años más, ¿cuál será la imagen de mi empresa en esos segmentos? Que significa, o dicho de otra manera, ¿qué pensarán los clientes de mi empresa? Me imagino esa respuesta de los clientes de mi empresa en 3 años más. ¿Qué van a decir de mí, que soy una empresa de qué, cómo, de qué tipo? ¿Cómo me van a ver? O la pregunta 4, ¿en qué me voy a estar diferenciando de mis competidores relevantes? Aquí estoy pensando en cuáles van a ser mis características relevantes que me van a hacer muy diferente a mis competidores. Otra pregunta es, ¿cuál será la interacción entre las personas que trabajan en mi empresa? Es decir, los que trabajamos adentro de mi compañía, ¿cómo nos vamos a estar relacionando? ¿Cómo vamos a estar trabajando? ¿Cómo vamos a estar interactuando? ¿Cómo vamos a estar haciendo los proyectos? ¿Cómo vamos a estar definiendo los planes de acción? ¿Cómo vamos a estar definiendo los objetivos? Y ahí puede ser que les doy, por ejemplo, alguien podría decir, no, yo me imagino que yo doy las instrucciones y el resto obedece, digamos. Alguien podrá decir, no, en realidad me gustaría que estuviéramos co-construyendo la visión. No sé. La pregunta 6 tiene que ver, ¿por qué razones o aspectos mi empresa será un gran lugar para trabajar? ¿Sí? O sea, en 3 años más, la persona que esté trabajando conmigo en mi emprendimiento, ¿por qué va a ser un gran lugar de trabajo para él? Esto tiene que ver con la retención de talentos, ¿no es cierto? Es decir, los gallos buenos que vaya sumando en el camino, ¿por qué van a seguir trabajando conmigo, digamos? ¿Y por qué no van a decidir irse para otro lado, digamos? ¿Con qué empresas estaré colaborando para generar ofertas de valor innovadoras a mis clientes? ¿Con nadie? ¿O hoy día distingo? ¿O soy capaz de, dada la mirada de la empresa que quiero construir o que quiero tener en 3 años, chuta, flauta, ¿sabéis? Debiera empezar a trabajar a lo mejor con una empresa
o empezar a conversar, ¿no es cierto?, con alguien que me pueda complementar a lo mejor para, no sé, digitalizar procesos o entender, digamos, sobre ciertas tecnologías que van a impactar, no sé, la industria de los restaurantes, o etcétera, digamos. ¿Qué cosas debo aprender que son importantes para mi empresa? Es decir, ¿qué conocimientos hoy día yo distingo que son súper relevantes tener en 3 años más y que no tengo hoy día? ¿Cuánto estaré vendiendo al año y cuánto estaré ganando en 3 años más? Es decir, ¿cuál es el tamaño de empresa que quiero tener en 3 años más? ¿Y qué nivel de rentabilidad? ¿Qué impacto positivo o negativo estaré generando en el medio ambiente? Esto es relevante para las empresas o los emprendimientos que pueden tener un impacto positivo o negativo en el medio ambiente y por lo tanto tener una visión de esto es relevante, porque como vimos, una de las tendencias que van a generar un impacto importante en el medio de las empresas tiene que ver con el medio ambiente. ¿Con qué tendencias globales estará alineada mi empresa? Es decir, entendiendo cuáles son las tendencias relevantes, que yo se las mencioné, pueden haber otras, digamos, pero a lo menos esas sí, ¿me estoy sumando con mi negocio a alguna tendencia relevante? Cuando yo sumo a mi negocio con alguna de las tendencias relevantes, la probabilidad de tomar una oportunidad más grande es más alta, digamos. ¿Qué tecnología incorporaré en mi empresa? ¿Y cuáles serán mis ventajas competitivas relevantes? Si uno hace el ejercicio de contestar estas preguntas, de reflexionar sobre estas preguntas y empezar a contestarlas, lo que uno está haciendo es construir la visión. Entonces, con esa visión vamos a poder empezar a construir, ¿no es cierto?, el plan de acción y los objetivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno contesta estas preguntas y empieza a escribir las acciones que tiene que hacer para poder avanzar en los distintos aspectos que surgen al contestar las preguntas, chuta, aparecen un montón de acciones, ¿no? Y aquí, como decían, dicen, bueno, pero la verdad no soy capaz de hacer todas estas acciones. Y lo que les debo decir es que en la práctica, efectivamente, lo que sucede es que cuando uno hace este ejercicio aparecen muchas más acciones de las que uno realmente tiene capacidad de hacer, incluso dedicándole el 100% del tiempo solamente a estas acciones de desarrollo. Por lo tanto, no es posible. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es definitivamente un proceso de priorización, ¿sí? Distinguir qué es importante de lo que no es tan importante y qué es urgente de lo que no es tan urgente. Y por lo tanto, idealmente, dedicarse primero a lo que está en esta parte de la matriz, por el punto 1, que es cuáles cosas son más importantes y más urgentes. Ahora, ¿cómo se hace esto? Aquí yo básicamente les propongo un método muy simple, que es listar todas las acciones que aparecieron, ¿sí? Al contestar las preguntas que veíamos, las 13 preguntas, aparecen, ¿no es cierto?, la mirada, ¿sí? La mirada a 3 años. Luego aparece el plan de acción, o sea, las acciones que uno debiera realizar para poder hacer realidad la respuesta de cada una de esas preguntas. Entonces, esas acciones uno las lista aquí, las coloca todas aquí hacia abajo, pueden ser, no sé, 30, 40, 50 acciones. Y lo que uno tiene que evaluar para cada una de ellas es su nivel de importancia y el nivel de dificultad. Y ahí hay una propuesta de puntajes, es decir, se le coloca 50 puntos a las que son indispensables hacer. No me voy a detener a leerles aquí en detalle, pero muy simple, pero básicamente 50 puntos uno le coloca a aquellas acciones que son indispensables hacer, es decir, que si no las hago, el impacto es extremadamente negativo en el corto plazo sobre mi negocio. Y coloco un punto a aquellas que son necesarias, es decir, son aquellas que
son importantes hacer, pero la verdad es que el impacto es negativo si no la hago, pero en el mediano plazo. Tiene que ver más con un impacto negativo a mediano plazo. Entonces, primero distingo en importancia, y luego distingo en dificultad, y le coloco por ejemplo, 3 puntos, el mínimo es 3, el máximo es 10. Le coloco un punto más bajo, 3 puntos, a las acciones que son de alta dificultad. Es decir, que me requieren o muchísimo tiempo, o muchísimo dinero, o muchísimos recursos para poder llevarla a cabo. Y le coloco 10 puntos, es decir, el máximo de puntaje a aquellas que tienen muy baja dificultad, es decir, que son muy simples de hacer. Y luego multiplicamos importancia por dificultad. Y fíjense que ¿cuáles les van a quedar con más puntaje? Les van a quedar con más puntaje aquellas acciones que son indispensables hacer y que son de muy baja dificultad. Es decir, es la fruta madura, como uno quisiera decir, oye, de este árbol de acciones vamos a tomar la fruta madura, que son las de mayor importancia y las más fáciles de hacer. Entonces, luego lo que hacen es ordenan, ¿no es cierto?, de mayor prioridad a menor prioridad. Me preguntaban, bueno, ¿qué pasa si no tengo tiempo? Entonces yo les diría, si no tienen tiempo para ejecutar las acciones indispensables que son de muy baja dificultad, si a eso no le pueden asignar el tiempo, ustedes, el tiempo necesario, tienen que buscar la forma de que esas acciones se ejecuten en su emprendimiento, porque si no lo hacen, fíjense lo que están dejando de hacer. Están dejando de hacer algo que es indispensable para su negocio y que además tiene baja dificultad. Si no tengo el tiempo ni siquiera para poder desarrollar mi empresa o mi emprendimiento en esas acciones, volvemos a la recomendación que yo les hacía al principio. Tienen que buscar a alguien en quien puedan delegar, digamos, o alguien con quien asociarse. Pongo los dos casos porque he visto que los dos casos suceden, digamos, pero a veces asociarse, ok, uno dice, buscar un socio medio duro, medio difícil, sí, pero a veces uno tiene a alguien, un conocido que puede invitar a ser socio, pero si no, tengo que incorporar en la organización a alguien que me permita poder asegurar de que estos proyectos, estas acciones que son de una importancia a un nivel de indispensable y que tienen baja dificultad se hagan, porque tienen que ver con el desarrollo de mi negocio de corto plazo. Ahora, ¿cuántas acciones ejecuto? Imagínense que me da el tiempo suficiente, porque a lo mejor apareció una sola, indispensable y de muy bajo dificultad. Bueno, a lo mejor sumo un par de acciones más, porque me da el tiempo dentro del tiempo que yo puedo distribuir para sumar una o dos acciones más o 3 acciones más dentro de las de mayor prioridad, de acuerdo a la metodología que les comenté. Les insisto, fíjense que aquí es donde uno llega y se enfrenta con lo que debe hacer y con la decisión que tiene que tomar cada uno en su realidad de cómo avanzo con esto. Pero la recomendación es tomen decisiones en relación a ello, digamos, porque si no las toman, lo que va a pasar es que la visión o la empresa, el emprendimiento que quieren construir, va a quedar en nada. Entonces, recapitulemos. Vamos a ir terminando. Lo primero que tenemos que hacer es construir una visión, ¿sí? Y entender en qué contexto estamos y por lo tanto el entender en qué contexto estamos es a lo menos que esa visión incluya los aspectos que vimos que son relevantes para ser exitoso en este contexto
Y lo otro, como preguntaba Vicente, es entender que la visión no es algo estático, es algo que a lo menos debe ser revisado una vez al año y también en situaciones donde el contexto cambia radicalmente por alguna razón. Luego de hecho eso, por lo tanto, al tener muy claro en el a dónde voy y contestando las preguntas que veíamos y entendiendo que eso está anclado, digamos, fuertemente anclado en la relación con los clientes y siempre el a dónde voy, no dejar de considerar cómo puedo colaborar mejor con los distintos empresas, digamos, que están en el entorno, ya sean otros emprendimientos, ya sean mis clientes, ya sean los mismos proveedores, el generar el plan de acción, ese plan de acción priorizarlo y generar, por lo tanto, sobre el plan de acción priorizado, objetivos concretos, medibles y con una temporalidad bien definida. Y para ejecutar este plan de acción, también aplicar el criterio de colaboración dentro de la organización. Es decir, idealmente, ojalá no sean solo ustedes, los dueños, los que hacen todo de este plan de acción, sino que tengan la posibilidad de delegar varias de estas acciones. Y ustedes lo que pueden hacer, obviamente, es liderarlas, en el sentido de a lo mejor controlar o facilitar o apoyar en algunos casos. Eso es muy enriquecedor dentro de una organización porque a la medida que hagan eso van a ir empoderando a las personas que trabajan con ustedes. Solo decirles que el vivir estos procesos es un proceso que tiene que ver con el contexto que estamos. Uno nunca está en el caos absoluto y en el control absoluto, ¿sí? Sino que normalmente estamos en este contexto, vivimos en un espacio caótico. ¿Por qué se los digo eso? Porque a veces uno dice, chuta, hice mi planificación, lo tengo todo ordenadito, me cambió el contexto y caos, ya nada o mucho de lo que tenía pensado ya no sirve y tengo que volver en forma proactiva, a volver a pensar en una visión o a cambiar de táctica y decirles que eso es normal. Estamos en un contexto que nos hace vivir en lo que algunos autores, algunas personas dicen en un espacio caórdico. ¿Qué significa caórdico? Que estamos en un espacio en que se van superponiendo el orden y el caos, o el caos y el orden. Y así vamos tarde. Lo otro, decirle por qué es importante la planificación, porque el planificar mejora la calidad de la ejecución. En el 80% de los casos, los problemas o las cosas se caen en la ejecución. Y se caen en la ejecución o porque no planificamos bien o porque no tuvimos la disciplina para planificar adecuadamente. O no tuvimos la disciplina para hacer el seguimiento. Una vez que yo defino el plan de acción, tienen que tener la disciplina de darle un espacio, lo que decíamos, ¿no es cierto?, el espacio de tiempo mío y con el equipo, de poder ir revisando esto. ¿Cómo va avanzando? A lo mejor cada 15 días, de poder ir media hora, una hora, generar la instancia para ver cómo vamos avanzando, en qué vamos bien, en qué nos quedamos atrapados, o en qué estamos atrasados, en qué cosas hay que cambiar, pero meterlo en la práctica habitual de trabajo. Eso es fundamental para que las cosas no se caigan. Les insisto, uno cuando mira estos procesos en las organizaciones, por lo menos mi experiencia personal y compartida con muchos otros profesionales, es que en términos generales las planificaciones se hacen bien, pero el problema está después en que se dejan caer, digamos. No hay disciplina en la ejecución. O frente al primer problema, se deja todo botado, digamos. Y no es constante y perseverante en el tiempo que hay que dedicarle para para que la ejecución se mantenga. Ok, yo le quería proponer un ejercicio para el próximo taller, ¿ya? Porque esto se aprende haciendo, digamos.
¿sí? Y las dificultades aparecen cuando uno lo hace. Entonces, yo lo que les quería proponer para el próximo taller, que es en un mes más, que hagan el ejercicio ustedes con sus equipos de darse el espacio de poder contestar estas preguntas, digamos. O a lo menos varias de ellas, a lo mejor no todas, pero por lo menos las que les parezcan más relevantes. Y elijan el 50%, no, o idealmente no una o dos de las 13, digamos, pero por lo menos, ok, si no son las 13, el 50% de ellas. Idealmente, si hay más personas en su organización, idealmente puedan generar una conversación, ya que no las contesten en forma individual, sino que enriquezcan la conversación con otras personas de la organización. Entonces, generando esa conversa, luego definan el plan de acción, ¿sí? Y hagan el proceso de priorización, de tal manera de que al próximo taller puedan tener un primer bosquejo, ¿no es cierto?, de la visión de su empresa a 3 años y de el plan de acción y los objetivos, ¿sí?, que debieran lograr a 3 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que la idea es, en ese taller, vamos a generar un espacio de un trabajo de 3 personas, dependiendo los que vengan, de tal manera que cada uno de ustedes comparta con los otros lo que hizo, que les pueda contar cuál es su empresa, que le puedan contar cuál es la visión de la empresa que tienen para el 2023, que les cuenten los objetivos que se han planteado para el 2023 y que les cuenten cuál es el plan de acción para lograr esos objetivos. Y que puedan compartir en equipo un feedback, es decir, recibir feedback de otras personas con las cuales posiblemente nunca han conversado, pero que sí viven una misma realidad tiene que ver con desarrollar un emprendimiento y querer desarrollar una empresa, que les den feedback de lo que ustedes les están presentando y que compartan la experiencia de haber hecho este ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Qué les costó? ¿Qué no les costó? Y que se den recomendaciones entre ustedes, digamos. Y además, yo les ofrezco que los que quieran, después del segundo taller, ¿sí?, una vez que después que reciban ese feedback de sus compañeros, pasen esa presentación a un PowerPoint de 5 láminas máximo y me la manden. Después Claudia les va a hacer llegar mi correo, me la manden y yo personalmente les ofrezco darles un feedback en relación a eso que construyen. Y si es necesario una reunión por Zoom breve para poder darles feedback y conversar sobre la visión, el plan de acción y los objetivos que ustedes construyen. Bien, pues bueno, muchas gracias por la participación y por la atención. Buenísimo. Y espero que les sea de valor. Fundación Emprender presentó Planificación Estratégica 2, presentado por Younes Hamed.